Vaya noticia triste la que recibimos el día de hoy. Ya se nos fue Joey Ramone, se nos fue Lou Reed en el 2013, si no mal recuerdo. Se nos fue David Bowie en el 2016. Me corrigen si estoy equivocado. Y hace unas horas salió la noticia de que el fundador, líder de los Beach Boys, Brian Wilson, ahora sí que, como dicen los gringos, has left the building. Es decir, acaba de abandonar este mundo, esta dimensión, el señor Brian Wilson. Es una noticia que la verdad duele mucho. Es un músico que admiré y sigo admirando. Lo he admirado por muchos años. La música que hizo con los Beach Boys, la música que hizo solista, sus presentaciones, todas esas canciones. Y sigo diciéndolo, Brian Wilson él solo, sin un John Lennon, sin un Paul McCartney, Brian Wilson solito era capaz de ponerse al tú por tú con los mismísimos The Beatles. Pocos artistas o pocas bandas pudieron haber realmente plantado cara, pudieron haberse puesto de frente a los Beatles. Quizá Bob Dylan, quizá Jimi Hendrix y nada más. Eric Clapton tal vez. Son los únicos músicos que quizá pudieron haberse plantado de frente y mirar a la cara, a los ojos, a la misma altura, al mismo nivel, a los Beatles. Y bueno, hago mucho hincapié siempre en que Brian Wilson solo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en la época del legendario Pet Sounds, que debió haber sido ahí por el 66, cuando Brian Wilson sufre un colapso mental por el 65, Brian Wilson decide empezar a crear esta música más moderna, más experimental, más introspectiva, dejar un poco el tema del surf, las chicas y las fiestas, que eran las temáticas en aquel tiempo de los Beach Boys, y empezar a crear algo diferente. Casi a la par, en el Reino Unido, Paul McCartney y John Lennon estaban pensando en algo similar, hacer de la música pop algo más vanguardista, algo más sofisticado, algo más experimental, agregar ciertas técnicas avanzadas de grabación en el estudio, agregar arreglos orquestales, crear ciclos musicales, las letras hacerlas más de forma libre, no nada más estas rimas que parecían rimas de poesía infantil. Y bueno, estas eran las ideas que rondaban en la cabeza de Lennon, de Wilson, de McCartney. Y finalmente, cuando Wilson presenta estas ideas a su banda, a los Beach Boys, pues recibe casi el rechazo general de la banda. La banda decía, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de letras son estas? ¿Qué tipo de música es esta? ¿Qué tipo de temática es esta? ¿Estos no son los Beach Boys? Y sigo pensando, tal vez Pet Sounds debió haber sido un disco solista de Brian Wilson. Sin embargo, no lo fue. Y sin embargo, en su momento, el Pet Sounds fue totalmente rechazado por todo mundo. Rechazado de una forma mayoritaria. La gente quería oír playa, surf, chicas, fiestas. Y Brian Wilson estaba hablando de una madurez, de un convertirse en adulto, de un periodo complicado para él, un tema muy introspectivo, lo que estaba haciendo Brian Wilson, y prácticamente plasmar música de manera muy diferente a la que hasta entonces se hacía. Prácticamente una carrera contra los Beatles, haciendo música pop realmente vanguardista, realmente interesante, que rompiera con lo tradicional, que hiciera algo diferente. Y así surge el Pet Sounds, un disco que va más allá de todo lo creado en aquella época, un disco que realmente puso
contra las cuerdas a los Beatles, artísticamente hablando, porque comercialmente no tuvo mucha repercusión. Curiosamente, los Beach Boys eran vistos como una banda conservadora, una banda de pop muy tradicional, no era visto como algo de vanguardia. Y cuando salió este disco fue ignorado totalmente. Los Beach Boys eran un grupo de rock and rollito fácil, suave, que le gustaba a los chavitos. Y la verdad es que Brian Wilson ya estaba haciendo música muy sofisticada, muy diferente, muy vanguardista, muy experimental, y que no a cualquiera lo pudo asimilar. Prácticamente los Beach Boys fueron rechazados en esta época. Brian Wilson tuvo muchos problemas internamente, tuvo muchas dudas, obviamente, de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Y bueno, curiosamente sería reafirmado unos meses más tarde, precisamente por los Beatles, cuando sacan el Sargento Pimienta. Los Beatles sí eran vistos como algo más novedoso, más vanguardista. Y bueno, estos pasos en un territorio experimental, ahí sí fueron desafortunadamente bien vistos y bien aceptados por la juventud y por todo el mundo que le gustaba esta música diferente en aquella época. Y así prácticamente Brian Wilson perdería parte de esta carrera, que finalmente cuando publica el disco Smile, o más bien dicho cuando trabaja en la grabación del disco Smile, prácticamente Brian Wilson sufre otro colapso mental, abandona por completo la música y dice: ya no tiene caso hacer música, los Beatles me han ganado, los Beatles se han adelantado, los Beatles ya han sido aceptados con su propuesta vanguardista y ya nada tiene sentido. Y lo que sigue, pues obviamente sabemos del colapso mental. Brian Wilson se aísla, se aleja de los escenarios, comienza a comportarse de una manera un tanto errática, y bueno, así permaneció prácticamente por décadas, hasta que vuelve a retomar décadas después el Smile, casi 40 años después, para poder terminar este disco, presentarlo de una manera triunfal y retomar en parte su carrera, que ya la verdad no lo hizo también, porque ya estaba afectado mentalmente Brian Wilson. Las drogas, esta incertidumbre mental, este abandono, este aislamiento, obviamente le pegaron duro a Brian Wilson. Y ya lo último que hizo no fue tan relevante, no fue tan contundente. Podemos decir que cometió algunos errores, pero bueno, ya no estaba al 100% Brian Wilson. Sin embargo, pues su obra es monumental dentro de la música pop, dentro de la música alternativa, dentro del punk rock, dentro de muchos géneros. Brian Wilson con sus Beach Boys en aquellos años oscuros de los 70s, cuando los rechazaban por estas propuestas experimentales, realmente hicieron música que era un parteaguas totalmente dentro de lo que estaba sucediendo. Realmente era un punto y aparte de lo que sucedía en la música pop, y curiosamente fue precursor, como les digo, de mucha de la llamada música psicodélica, de la llamada música experimental, la música sofisticada. No existiría si el señor Brian Wilson no se hubiera puesto a hacer estos experimentos, sin importar lo que hubieran dicho de él. Es un día muy triste. Me dolió cuando se nos fue Joey Ramone, me dolió cuando se nos fue Lou Reed, me dolió cuando se fue David Bowie, y ahora duele bastante. Nos han quitado algo del brillo del sol de este verano que apenas va a comenzar, con esta triste noticia de que el señor Brian Wilson, el legendario en verdad Brian Wilson, ya no está con nosotros. Qué triste, pero queda la música, y ahora Brian Wilson seguramente está en el cielo cerca de Dios, componiendo sinfonías ya no adolescentes para Dios. Adiós, Brian Wilson.